buenas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos yendo con la Andineta. Lejos. No, tan lejos no. Estamos yendo a Munro, pero el tránsito es tremendo, pero no importa, vamos a llegar. Nada nos va a detener para que le podamos compartir este testimonio re lindo. Así que quédense ahí que ya llegamos, ¿eh? Bueno, llegamos a la casa de Rita, así como les había contado. Estoy muy contenta porque hace mucho que no la veía, a la pastora Rita. Bueno, nosotras hacemos muchas cosas juntas, colectiva, con las mujeres. Y bueno, sé que tu testimonio es muy groso y que va a bendecir muchísimo a la gente que lo pueda escuchar. Así que estamos listas para escucharte. En el año 73, el 18 de enero del año 73, yo tenía mi segunda hija en una clínica, mejor dicho, en un hospital municipal. Y en ese tiempo se robaban mucho las criaturas, fue una época muy fea. Acá en Argentina. Sí. Y eso fue a las 12 de la noche que yo tuve a mi hija. Perfecta, ya iba con dolores de parto, preparada, ya tenía tenía experiencia, sabía cómo era la cosa. Pero lo que no sabía, que podían existir estas cosas que uno cree que siempre le puede pasar a otro y no a uno. Y ese día, a las 12 de la noche, cuando estoy teniendo a mi hija, me incorporo para ver qué había tenido, si una nena o un varón, porque deseaba una nena, y bueno, me tiran para atrás y me dicen, ¿qué querés ver? Digo, quiero ver a mi hija. Y dice, no, tu hija nació muerta. Y yo la veía cómo se me la llevaban llorando. No es que me desapareció, no estaba muerta. Y bueno, para mí en ese momento es como que se te cruzan tantas cosas en la cabeza, parecía hasta imposible lo que estaba viviendo. Yo pedía a mi hija. Claro. Y entre groserías y malos tratos, yo me encontraba en una situación muy indefensa con una realidad. Me estaban robando a mi hija en ese momento. Hete aquí que como yo me había descontrolado, me cosían sin anestesia para que no pidiera la criatura. Eso marcó mucho mi vida porque me fui sin nada, con muchas amenazas con arma. Entonces uno a veces desiste. Ante el temor uno desiste. Yo estuve psíquicamente muy mal, eso afectó muchísimo mi vida, emocionalmente, físicamente. Yo estuve de los 23 años que me pasó esto hasta los 33 que yo conozco al Señor, estuve sin mi periodo menstrual. Del shock, de lo que le había pasado ahí. Del shock emocional. Estuve con problemas emocionales, tenía días que lloraba, días que estaba bien, siempre con dolores físicos, me consumí, perdía peso de una manera inexplicable. Es decir, todo ese momento de violencia que uno sufrió en ese momento causó en mí una explosión. Claro. Que evidentemente los médicos conmigo no podían hacer absolutamente nada. Mis órganos estaban muy deteriorados. Bueno, este aquí que vuelvo a tener a los 2 años, quedó de compra de Sebastián. También lo tuve a las 12 de la noche, fue perfecto el parto. Pero a pesar de que había llegado otro hijo, era como que el fantasma de lo que a mí me había pasado era tremendo. Los estudios que me querían hacer eran muy invasivos, eran muy violentos, sufría mucho. Entonces, en el último estudio dije, bueno, nadie más me toca, que sea lo que Dios quiera. ¿Conocías al Señor? No conocías al Señor. No conocía al Señor. Por eso, la diferencia de estar con Cristo y estar sin el Señor. Claro. Bueno, y así, piloteando la vida a la buena de Dios. Y con una tristeza, imagino, una amargura tremenda, porque llegaba el 18 de enero y se me venía todo ese fantasma de la agresión verbal, de la impotencia que uno tiene
física y quizá podríamos decir tortura también de lo que te hicieron ahí, ¿no? Exactamente. Sí. Y tenía ese fantasma. Uh-huh. Y siempre con la esperanza de encontrar a mi hija y de siempre mirando esos programas que buscaban hijos, siempre yo a la expectativa. Bueno, y así pasaron los años. Mi familia siempre me acompañó. Pero una vez, mirando programas, mi mamá fue la primera que conoce al Señor, mirando un programa así de testimonios, pastorales, así de testimonios. Yo sentía los testimonios y decía, pero si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Claro, claro. Y así yo conozco al Señor. Entonces voy por primera vez a una iglesia evangélica, porque yo escuchaba tantos testimonios que tenía la ilusión de mi sanidad. Sí. En ese momento era muy, muy delgadita. Yo tenía una descalcificación tremenda. Bueno, voy por primera vez a la iglesia y me acuerdo que cuando fui y paso al frente, me pregunta qué es lo que me pasa. Y eran tantas las cosas que yo tenía por contarle que no le pude decir específicamente, tengo este problema. Lo único que le dije que estaba muy enferma. Y me acuerdo que el pastor me oró. Yo ahí caí bajo el poder de Dios el primer día. Y sé que algo había entrado en mi corazón. Yo sentí la presencia de Dios de una manera poderosa. Bueno, todo feliz, me voy a mi casa con esta bendición de haber recibido al Señor, pero empezaron los problemas que yo ya los tenía muy asumidos. Es decir, empezaron las inflamaciones de vientre, empezaron los dolores de vientre, y yo decía, ¿cómo puede ser? Sí. Yo esto lo tenía más o menos piloteado, superado. Ahora que empiezo en la iglesia, a las cosas del Señor, yo me empiezo a descomponer. Ajá. Y ahí uno experimenta lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Cuando hace la obra, la hace de una manera que uno tenga la seguridad de que fue Él. Porque a mí la medicina no me dio respuesta. Claro. No me daba respuesta. Entonces mi esposo, como ya sabía que yo no quería ir más a los médicos, me dijo, te voy a llevar de un cliente mío que se llama Lázaro. Le cuento todo el problema al médico. Sí. Me dice, mirá, yo por lo que veo, vos vas a tener tu ciclo muy pronto. Yo decía, no puede ser, 10 años. Claro. Bueno, dice, pero vamos a hacer una cosa. Sí. Hacete todos estos estudios y cuando llegue el último estudio vas a venir a verme. Y Dios es muy bueno. Por cada estudio que yo me hacía, Él me hizo saber lo que había hecho por dentro. Wow. El primer estudio me dijo que yo estaba muy calcificada, siendo que hacía 10 años que había perdido mi ciclo, y eso generaba una descalcificación tremenda. Claro. Bueno, segundo estudio, me decían que yo tenía los órganos muy húmedos, que eso era imposible, porque yo sabía lo que causa todo esto. El deterioro, la sequedad de los órganos. Y cada estudio me iban diciendo lo que yo tenía dentro, que era imposible. Claro. Pero me acuerdo perfectamente el último estudio. Ajá. Después de 10 años en el último estudio, cuando voy al baño me encuentro que el Señor me había devuelto mi ciclo. Wow. Eso fue en mí un despertar, una emoción que yo no pude parar de contarle a todo el mundo lo que a mí me había pasado. Y yo sé que a lo mejor hay muchas mujeres que han pasado por la pérdida de un hijo. Que quizá no es física como en tu caso, sino que a veces el alejamiento, ¿no? Cuando los hijos crecen y hay problemas en las casas. Y se alejan. Y vos sentís como mamá que el corazón de tu hijo se alejó de vos. Exacto, el ¿viste? vacío. Sí, y es un sufrimiento continuo. Para una madre es un sufrimiento. Es un sufrimiento. Fue una tortura que nada me llenaba, porque yo no me conformaba con nada. La ausencia, el fantasma de lo que yo había vivido. Por eso cuando conozco al Señor y el Señor empieza a sanar mi vida de una manera extraordinaria, a pasos agigantados. Milagroso. Yo le prometí al Señor que lo iba a servir toda la vida y que siempre iba a estar este testimonio. Es más, escribí un libro para mi hija, porque sé que donde esté la voy a encontrar. Fue como el hecho físico y la palabra de Dios que me empujó
a trabajar y a proclamar el Evangelio y a decirle a esas mujeres que a lo mejor se encuentran sin salida, o se encuentran, como decís vos, con la pérdida de un hijo, o que a lo mejor el hijo se tuvo que alejar no porque hay una enemistad, sino buscando un nuevo futuro en otro lado, y piensan que la vida ahí se les termina, pero que el Señor es el que llena esos vacíos. Amén. El Señor es el que restaura los corazones, y Él realmente te trae una plena felicidad en nuestro corazón para poder seguir predicando que Cristo vive. Gloria a Dios. Y Ri, ¿qué le dirías vos a las mujeres que están así, en depresión, que están mal? Porque la familia es un tema que aflige tanto el alma, ¿no? Y los hijos, ¿qué les dirías vos a ellas? En este momento, principalmente, en este momento que hay muchas madres, en lo que a mí me toca vivir, que están perdiendo a sus hijos por la droga, que realmente los están viendo morir y no saben qué hacer. Y a veces pensamos que no tenemos salida, queremos bajar la guardia, queremos rendirnos. Es como que hay momentos, porque me lo dicen, me quisiera morir. Hay gente que cree que la salida está en morirse, y yo las animo a buscar al Señor, pero de corazón, porque Él hace cambios extraordinarios. Él siembra ese gozo, porque dice el Señor, el gozo del Señor es mi fuerza. Y cuando uno pasó por una experiencia de liberación, de restauración, de sanidad, quiere que otro también lo experimente. Y yo te animo, mujer, si a lo mejor estás pasando por ese dolor de la pérdida, porque a lo mejor no es un hijo, sino es un ser querido, o a lo mejor se te alejaron los hijos, o estás en un vacío de angustia, de depresión, por miles de temas que podemos tener hoy en día, el que llena los vacíos realmente es nuestro Señor. La gente piensa que empastillándose puede encontrar la paz, el descansar, la felicidad. Yo tomé de todo, me dieron de todo, hasta que la medicina conmigo no podía hacer nada, y el Señor dijo, yo soy el único que puedo traer la vida nueva. Yo te animo que puedas acercarte a una iglesia. A lo mejor te alejaste, a lo mejor sos una hija de Dios, un hijo de Dios, y te apartaste. A lo mejor no recibiste pronto la respuesta que esperabas, porque esa es la otra. A veces uno espera. Yo hace 45 años que estoy esperando a mi hija, pero eso no me rindió, porque el Señor me prometió. Me dijo, mujer, ¿por qué hablas de tus 2 hijos si te he dado 3? Así que la estoy esperando. Y siempre le digo al Señor que la voy a encontrar sierva del Señor predicando el Evangelio. Seguramente que me está buscando. Pero yo te animo a que puedas rendirte a los brazos del Señor. No rendirte a la situación, no rendirte a las circunstancias, no rendirte a lo que estás viviendo, sino busca al Señor, porque Él tiene salida y respuesta para todas las cosas. Gloria a Dios.